Muy buen día, Ciudad de Apóstoles. Buen día, Walter. Buen día, Misiones, Argentina, Pachamama, planeta Tierra. Buen día, mis queridos ibipitenses madrugadores de las mañanas. Bienvenidos al episodio número 13 de Ibipita, desde el interior de la Tierra Colorada. Y estamos en el día de hoy con 14 grados. Va a ser un día bastante despejado. Se esperan lluvias para el fin de semana, ¿sí? Habíamos dicho igual a principio del mes, después de esas lluvias que hubieron, que bueno, que mayo por ahí no iba a haber lluvias tan seguidas. Se había llovido todo al principio, así que bueno, pero ya va a volver a llover. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy no tenemos invitado, voy a estar solita acá en la radio con todos ustedes. Vamos a hablar de las efemérides de la semana, porque en esta semana hay varias efemérides bastante importantes sobre temas de interés y obviamente de competencia para el programa, pero además porque, digamos, son efemérides que realmente significan algo, ¿no? Porque los días de, no soy muy aficionada a los días de, pero en general, estos en particular tienen un motivo, y que por ahí salvo, qué sé yo, no sé, Halloween, que es por ahí muy comercial, los demás o los que voy a tocar en este programa del día de hoy son un recordatorio, un celebratorio, un conmemoratorio, y también sirven para generar conciencia y que podamos poner sobre la mesa y podamos hablar de ciertas cuestiones que son importantes a considerar, a tener en cuenta, a tener presente y demás cuestiones. Así que vamos a hablar de eso en breve, ¿sí? Así que si están por Apóstoles o cerca, no se muevan del dial de la 97.7. Si están un poco más lejos y no les llegan las ondas de radio, nos pueden buscar en YouTube o Twitch TV como Social Club 977. Y si por una de esas casualidades de la vida se encuentran en otra galaxia o en otro planeta, descárguense la app de la página de Social Club, que es socialclub977.net, y ahí nos pueden escuchar. También me pueden mandar un mensaje, saludos, consultas, recomendaciones, opiniones, etcétera, al 3758-521381. Y no se olviden de seguirnos en las redes, @ibipitamisiones y @socialclub977fm. Así que bueno, vamos a comenzar con el editorial del día de hoy, que si bien son varios los temas que vamos a tocar hoy, sobre las diferentes fechas importantes que tenemos esta semana, elegí a uno de esos temas para escribir el editorial, y es a las abejas. Y ya van a entender por qué las elegí a ellas entre todos por ahí los temas que son todos importantes y son todos fundamentales y hacen digamos, a la cotidianeidad que tenemos en la vida de diferentes cuestiones, ¿no? Pero las abejas son muy importantes. Son pequeñas, pero hacen más por la humanidad que las energías limpias. Su trabajo diario es silencioso y sin embargo es fundamental para la humanidad y el planeta. Ahora no tanto, pero han tenido mala fama porque pican y generan una reacción alérgica muy dolorosa, y porque hubo una película allá por el año 78 más o menos que se llamaba Abejas Asesinas. Ahora ya hay documentales y películas que les hacen un poco más de honor. La verdad es que su tamaño dice muy poco de la gran labor que realizan a diario. Un trabajo organizado en el que cada individuo es fundamental para el conjunto. Cada una cumple su labor sin renegar y con total eficiencia. La labor más importante para la supervivencia del planeta y por ende de la humanidad, yo me animo a decir que casi a ciencia cierta, es la de estos pequeños animales. Son polinizadoras y obvio que no son las únicas. Hay otros insectos y aves que cumplen esta función, como los picaflores, por ejemplo, que además de ser polinizadores nos regalan su belleza. Pero bueno, fíjense, ¿no? Abejas, otros insectos, picaflores, son animales muy pequeños, ¿no? Es decir, que uno de los nichos más importantes para el planeta, nicho ecológico, o sea, función de cada individuo, cada organismo en su ecosistema, este nicho, hablando de la polinización, ¿no? Uno de los más importantes está a cargo de los individuos más pequeños de la biodiversidad. Y ahora, ustedes me preguntarán, ¿no? O se estarán preguntando tal vez, ¿por qué la polinización es tan importante? Bueno, la respuesta es muy sencilla.
El planeta necesita plantas para subsistir. Pero Añela, ¿no era que dependíamos de las abejas? También. Pero bueno, la verdad que debo confesar que me es muy difícil, me cuesta bastante decidir qué especie es más importante, pero estoy respaldada por la ecología y sus conceptos. Cada especie tiene esto que decía, ¿no? Un nicho ecológico. El nicho ecológico es la función de cada especie en el ecosistema, dentro de la comunidad. Y resulta que están todas relacionadas esos nichos, esas funciones. Cuando falta una, esa ausencia repercute y afecta en otras y se produce un desequilibrio. Bueno, ¿ven cómo todas las especies y cada organismo es importante en el planeta? Bueno, no podemos separar, no hay manera de ponerle un valor por peso, digamos. Cada una cumple un rol fundamental. Pero las abejas, los polinizadores en general, y las plantas, yo me animaría a decir que sin ellos no duraríamos mucho tiempo. Las plantas son la base de la pirámide trófica. ¿Qué es la pirámide trófica? Bueno, es una representación gráfica que nos permite visualizar el traspaso de energía y las relaciones alimenticias entre los seres vivos. Una pirámide tiene forma de triángulo, ¿no? Tiene una base que es bien ancha. Bueno, la base de la pirámide trófica son los productores, que son las plantas, ¿sí? Tiene 4 niveles. Entonces, en la base están los productores, en el segundo nivel le siguen los consumidores primarios, que son los herbívoros. Esto es clase de ecología, ¿no? Tercer nivel, los consumidores secundarios, que son omnívoros y algunos depredadores. Y en el último nivel, los consumidores terciarios, donde también hay omnívoros, carnívoros y otros depredadores. En todos los niveles actúan organismos descomponedores, que también forman parte de la cadena trófica. La base, como les decía, de esta pirámide, la base es la más grande, ¿no? La porción más grande, y esa representación no es casual, y no es casual que esté ocupada la base justamente por las plantas, son como el inicio, digamos, de la alimentación, ¿no? Son el alimento de los herbívoros, y los herbívoros son alimentos de los siguientes niveles. Entonces, imagínense si no hubiera plantas. Además, durante su vida son formadoras de clima porque las plantas evapotranspiran, permitiendo que ocurran las lluvias. La conocida función de generar oxígeno, obviamente, y captar el dióxido de carbono para disminuir las concentraciones y evitar el cambio climático o el calentamiento global. También son recicladoras de nutrientes y formadoras de suelo. Bueno, un montón, ¿no? Y las abejas, las abejas permiten que las plantas se reproduzcan. Algunas plantas no necesitan polinizadores, pero la mayoría sí. Y ahí están las abejitas transportando polen por todo el planeta, permitiendo que la primavera florezca, que las flores se transformen en ricas y jugosas frutas, que las plantas nos alimenten y hagan llover. ¿Les parece una misión suficientemente importante? Bueno, yo diría que sí, ¿no? Es tremenda la misión. Es tremenda esta misión. Son una máquina incansable y hoy vamos a hablar de ellas. Así que vamos a escuchar un ratitito de música y volvemos enseguida para hablar de todas estas fechas importantes y de las abejitas. Bueno, y continuamos en Ibipitá. Qué linda música, súper tranqui, así como para estar relajado en la mañana, arrancar el día con calma, con tranquilidad. Hay que tomarse las cosas con calma. Yo lo digo de la boca para afuera, soy una persona que se pone nerviosa por casi absolutamente todo, pero bueno, la verdad que es importante tratar de estar relajado, porque el estrés, o todo lo que genere estrés, lleva a que en nuestro organismo, digamos, se acumule una sustancia que se llama cortisol. No me voy a meter en medicina, pero lo quiero decir. Y esto no nos hace bien, digamos. Entonces hay que tratar de estar en calma, hay que tratar de sobrellevar las diferentes situaciones que nos puedan llegar a ocurrir de la mejor manera y de la manera más tranquila, ¿no? Porque si es algo que no depende de nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Me acuerdo que me decían, mi papá siempre me decía, si tu problema tiene solución, no es un problema. Y si no tiene solución, ¿qué problema te vas a hacer? Así que bueno, creo que tenía razón. Bueno, vamos a repasar un poco las efemérides de la semana. El martes, que fue 16, que tuvimos invitado, Mati, que seguramente nos está escuchando, así que le mandamos saludos. Yo algo mencioné, pero no pude hablar del tema y me parece importante mencionarlo. Fue el Día Mundial de la Luz, que se celebra cada 16 de mayo, que empezó a partir desde el año 2017, fue decretado por la UNESCO como una efeméride global inspirada en el Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz, que tuvo lugar en el año 2015, digamos. Es un recurso básico la luz.
y esencial, digamos, para toda la humanidad, ¿no es cierto? Imagínense una vida sin luz, lo difícil que sería, casi que todo, digamos, depende de la luz. Acá mismo en la radio tenemos electricidad y la necesitamos para poder hacer lo que estamos haciendo. Yo en mi trabajo, cuando salgo afuera en el campo, digamos, cuando estoy trabajando en la computadora necesito cargarla, el celular, todo necesita luz. Entonces la idea de este día es resaltar recordar la importancia que tiene este recurso tan importante y sobre todo protegerlo en el sentido de cuidarlo, ¿no? De preservarlo, de ahorrarlo, por decirlo de alguna manera, de no derrocharlo en vano, ¿sí? Ayer, 17, a ver si estoy bien, sí, ayer 17 fue el Día Mundial del Reciclaje también. En 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, designó el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje para promover una mayor responsabilidad del manejo de los residuos sólidos desde la perspectiva de los consumidores, industrias y estados. Esto es muy importante y obviamente que ya le vamos a dedicar un programa o varios programas en realidad a hablar del tema de los residuos y del reciclaje. Reciclaje es una palabra nomás. En realidad hay varias que hacen referencia o que están relacionadas con los residuos en general. Ya vamos a tener también en nuestro programa a Guillermo Dufrán, que es una persona, un ecologista diría yo, y él ya nos va a contar un poco su historia, de su vida y lo que hace. Escribió un par de libros y él es un diseñador ecológico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya lo vamos a hablar con él, pero bueno, ya lo vamos a tener en el programa. Pero justamente con él vamos a hablar de todo el tema de los residuos y demás también desde otro lugar, ¿no? No desde donde se generan, sino desde donde se empacan. Digamos, porque casi todo en nuestra vida cotidiana se transforma en un residuo. Usamos algo y obviamente que cuando ya no tiene utilidad lo desechamos. Entonces hay que ser muy consciente, y está bueno que exista el Día del Reciclaje. Hay que ser muy conscientes de lo que consumimos. Y siempre por ahí que vamos a comprar algo, pensar si realmente lo necesitamos, si es algo fundamental. No comprar por comprar, no solo porque eso también ayuda a nuestra economía, sino también porque eso ayuda al planeta. Porque a veces compramos por comprar, porque estamos acostumbrados por ahí al consumismo, que eso nos viene desde otros lugares del mundo por ahí. En nuestra cultura no es tan... Ahora sí está mucho más arraigado, ¿no? Pero, digamos, no nació acá. Entonces, tratar de pensar y ser conscientes, ¿realmente necesito esto? Y por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad relativamente pequeña, donde no tenemos tanto esto del packaging para todo, ¿no? Del envoltorio. Aunque sí, pero ustedes imagínense, hablando en general, supónganse de lugares donde existe lo que es la comida rápida y la gente que se mueve a esa velocidad también, y que tienen que comer medio que en la calle, en el colectivo, en el tren, mientras va manejando, porque enseguida ya entra al laburo, porque va y viene, porque el tránsito, porque está cortado, bueno, como Buenos Aires, por ejemplo, capital, ¿no? O mismo en Posadas, por ahí. A veces la gente está muy apurada, le queda muy lejos la casa, entonces trabaja de corrido y demás, y compra comida. Y eso va digamos, en una bandeja de plástico, con un envoltorio de plástico, en una bolsa de plástico, a veces adentro de una caja, y después la bolsa. Y son un montón de cosas, que es para que lo abramos, lo comamos y se termina. En un segundo se transforma en residuos, en 2 segundos se transforma en residuos realmente. Entonces hay que ser consciente de eso también. Digo, por ahí no es tan fácil cambiarlo desde una sola persona, pero por lo menos tenerlo presente, ¿no? Que todo eso es un residuo. Y cada vez que podamos evitar un residuo, hagámoslo. Por ahí dejemos la bolsa o dejemos la caja. Digamos, no, eso no necesito. ¿Hay alguna cosa que se pueda evitar? Evitémosla, por ejemplo. Pero bueno, ya tendremos un programa específicamente de esto. Ahora estamos por hablar de otras cuestiones, ¿no? También, ayer 17, fue el Día Mundial del Horticultor, en homenaje a aquellos hombres y mujeres que se dedican a la siembra y el cultivo de alimentos, especialmente verduras y hortalizas, y también, obviamente, por ejemplo,
flores, especies medicinales también, aromáticas, las que usamos para condimentar las comiditas ricas que hacemos en la casa, ¿sí? Este día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO de vuelta, para honrar a todas estas personas, ¿no? Profesionales, hombres, mujeres, horticultores en sí, los que cultivan, los que se dedican a la horticultura y viven de eso, toda la gente de ese sector. Y bueno, justamente por la importancia, ¿no? Porque, como les decía, ellos producen plantas, ni más ni menos, que es de lo que estábamos hablando. El origen del término horticultura viene del latín hortus, que significa jardín, y huerta, planta, y cultura, que significa cultivo. Cultura es cultivar, ¿sí? Se estima que la horticultura surge con los inicios de la agricultura hace alrededor de 13.000 años, más o menos, y esto, ¿no?, que hablábamos en uno de los programas, la evolución de la agricultura, el cambio del hombre, de nómada sedentario, que generó los primeros asentamientos sobre tierras fértiles, y de ahí pasó a la domesticación del ganado y también de las plantas, obviamente. Y bueno, gracias al clima y digamos a la tierra fértil y a la labor de estas personas, se fue instalando las hortalizas, digamos, como base de alimentación también para muchas personas y en muchas regiones, ¿sí? Continuemos con las efemérides, a ver qué más tenemos. Bueno, ya hablamos del día del reciclaje, el día del horticultor, perdón, tengo la lengua un poquito trabadita. Y el 20, que es sábado, el 20 es el Día Mundial de las Abejas. Y ahí es donde nos vamos a meter un poquito porque justamente de eso quiero hablar. Después, el domingo, que es 21, es el Día Internacional del Té, que también vamos a hacer alusión un poco a ese tema, pero seguramente por ahí la semana que viene podamos hablar un poquitito más en profundidad. El Día Mundial de las Abejas tiene, digamos, su origen en esto, ¿no? En esto de generar conciencia, digamos, de qué se trata y explicar la importancia que tienen estos animalitos tan pequeños. También las mariposas son polinizadoras, los murciélagos también, por ejemplo, son polinizadores, también, bueno, como dije, ¿no?, los picaflores. Y todos estos animales, estos insectos, estas aves y estos otros animales como los murciélagos, generalmente ocurre que hoy en día, por diferentes actividades que realizamos los humanos, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente, se ven amenazados, digamos, justamente por los efectos de las diferentes actividades humanas. La polinización es un proceso fundamental, como hablábamos un poco, para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y para la reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres, no solamente de la biodiversidad en sí como un recurso natural, sino también para la biodiversidad en materia de cultivos agrícolas, ¿no?, que es el sustento de nuestra alimentación. Entonces, casi alrededor del 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. El 75% de los cultivos alimentarios, o sea, los que, digamos, son destinados a nuestra alimentación y al de los animales también, dependen en cierta medida de la polinización. Y el 35% de las tierras agrícolas mundiales depende de esto, ¿no? Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, que la nombramos el otro día en un editorial, que es esto, ¿no? No, perdón, no en un editorial, lo nombraba en una publicación que hice en Instagram, que la seguridad alimentaria es que las personas tengan acceso todos los días y de manera completa a una alimentación que asegure su supervivencia y su salud. Eso es la seguridad alimentaria, es mucho más que eso, ¿no? Pero así a grosso modo, porque no estamos hablando puntualmente de eso, pero también vamos a hablar de eso en algún momento, que es súper importante. Entonces contribuyen, fíjense, a algo tan importante como eso, que es la seguridad alimentaria de la humanidad, sino que además son indispensables para conservar, como decíamos, la biodiversidad. Entonces, para crear conciencia y
un recordatorio sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible en general, las Naciones Unidas declaró el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. Y bueno, el objetivo de este día, el objetivo principal es proteger a las abejas y a otros polinizadores para que puedan contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo. Fíjense, o sea, todo lo que yo decía de manera más bien romántica, porque mis editoriales tienen mucho de amor al tema que estoy hablando, va a esto, ¿no? A esto hablamos de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria, ese rol cumplen estas chiquititas. Y bueno, el artículo que estoy compartiendo con ustedes también dice que, bueno, que dependemos de los polinizadores y por este motivo es crucial controlar su declive o su degradación, por decirlo de alguna manera, y detener la pérdida de biodiversidad. A ver, ¿qué actividades humanas pueden ir en contra de la vida de estos animalitos? Les voy a dar algunos ejemplos, hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos insecticidas, algunos pesticidas que se utilizan en el agro, justamente digo, ellas colaboran tanto con la agricultura y con la subsistencia de la agricultura, y nosotros utilizamos a veces productos que las afectan de manera negativa y significativamente. Todos los productos químicos vienen con un detalle, una descripción, un marbete, donde dice el color, en color, y dice el nombre también del nivel de toxicología que tiene ese producto en particular. Y también en la descripción, en las aclaraciones de ese producto, aclara si es tóxico para abejas o no. Bueno, si es un insecticida, lo más probable es que la mayoría sí. Lo que pasa es que las abejas son por ahí un poquitito resistentes a muchas cosas, ¿no? Necesitan como dosis más altas que otros. Pero no siempre y no todos los productos. Hay muchos productos que las afectan de manera significativa y reducen su población, ¿sí? Aparte de que estamos afectando justamente a un animalito, a un nicho ecológico fundamental para la subsistencia de la humanidad y de la alimentación de la humanidad, estamos afectando también a los productores, a los apicultores, por ejemplo, ¿no? Que producen miel. Y la miel, aparte de ser un alimento sumamente sano, porque tiene mucha energía y no es lo mismo que por ahí el azúcar, que tiene sobre todo que el azúcar blanca, ¿no? Que tiene un proceso de industrialización muy fuerte, muy profundo, que por ahí no es bueno ni para el ambiente ni para la salud. No así por ahí el azúcar oscura, el azúcar negra que le dicen, ¿no? Pero la miel, uno le puede poner al té, al café, al mate. Yo tomo mate amargo, pero se puede utilizar. Es muy bueno, es muy saludable, es energético, hace bien, digamos, es muy sano. Así que también estamos afectando a una parte de nuestra alimentación, ¿sí? Con estas acciones de utilizar por ahí pesticidas que son tóxicos. Y otra cuestión que también acá en Apóstoles tenemos un problema puntual muy particular y que no quiero dejar de mencionar porque es algo que nos tenemos que ocupar, no preocupar, ya nos preocupamos, ahora nos tenemos que ocupar, es el tema de... Disculpen que se me está enfriando el matecito. De esta planta que es tan bella, un árbol muy lindo que se introdujo sin ningún tipo de, diría yo, análisis de efectos que podía llegar a traer. Yo no digo que analicemos absolutamente todo lo que vamos a introducir, pero cuando introducimos especies exóticas, hay que tener en cuenta que no todas van a ser beneficiosas para el ecosistema y para nosotros a la larga, ¿no? La Spathodea campanulata, que es la patoya, le dicen Spathodea, tiene así como varios nombres, el tulipán africano, que es ese árbol que está distribuido por toda la ciudad, absolutamente toda la ciudad, y lo repito porque hay muchas Spathodeas, tiene un néctar que es absolutamente tóxico para las abejas. Como es una especie exótica, tiene otros polinizadores que no son precisamente las abejas. Y hace unos años atrás se produjo una disminución en la producción de miel en la región, acá en la zona,
justamente por la presencia exagerada de estos árboles. El árbol no tiene la culpa, no podemos ponernos a querer estar en guerra con una planta, ¿no? Pero digo, alguien lo hizo, alguien la introdujo sin por ahí preguntar a alguien que supiera, che, ¿será que podemos plantar esto? Yo cada vez que miro los árboles exóticos que hay en Apóstoles, sinceramente me pregunto, voy medio pateando piedritas, medio pichada, porque voy pensando con la cantidad inmensa de biodiversidad, de árboles y plantas espectaculares que tenemos en la selva misionera. Plantamos árboles de otros lugares, yo no sé, es como raro, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos a plantar cosas nuestras? Que aparte se adaptan mucho mejor y que no son malas para nadie, digamos, ni para nosotros ni para nuestros polinizadores, por ejemplo. Bueno, continuamos en Ibipitá, desde el interior de la Tierra Colorada, acá en la 97.7. Les recuerdo el teléfono de la radio, 3758-521381. También estamos en Twitch, TV y YouTube, en Social Club 977, en la página web de la radio, socialclub977.net, y nuestras redes, @ibipitamisiones y @socialclub977. Bueno, y estábamos hablando de las abejas, ¿no? Y de las actividades que por ahí hacemos los humanos y que por ahí pueden afectar a estos animales que son tan importantes, decíamos, para la biodiversidad, para la alimentación a nivel global, y que de ellas depende la disponibilidad de alimentos justamente, ¿no? Y bueno, me puse a buscar un poquito porque estuve mencionando esto de la seguridad alimentaria, ¿no? La disponibilidad de los alimentos, el acceso de las personas a los alimentos y un consumo nutricionalmente adecuado son tres de los pilares sobre los que se asienta el concepto de la seguridad alimentaria, ¿sí? El cambio climático, por ejemplo, la escasez de recursos hídricos, justamente a causa del cambio climático, o la degradación de los suelos en algunas regiones, son algunas de las amenazas que ponen en peligro a nivel mundial, el tema de la seguridad alimentaria en lo que tiene que ver con, digamos, los efectos socioeconómicos que digamos, a lo largo del planeta, ¿no? Digamos, esto de la seguridad alimentaria, ¿no? La lucha contra el hambre, que es un desafío global, que es increíble, yo no puedo creer, o sea, no es que no puedo creer, sino que me cuesta entender que en un planeta que donde hay de todo, digamos, está totalmente en equilibrio, nos mandemos tantas macanas que tengamos que estar preocupándonos por el hambre. ¿Cómo puede ser que haya hambre? Si hay en lugares donde, digamos, se tira comida, por decirlo de alguna manera, no sé, yo siempre pensé en eso. Digo, ¿cómo puede ser que no lo podamos solucionar? ¿Tan complicado es? Evidentemente sí es complicado, ¿no? Pero bueno, en esto de la lucha contra el hambre, que es un desafío a nivel global, que lo establece así incluso la propia Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en estos objetivos tan conocidos y tan famosos, los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y la idea es que acabar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030. Esos son los objetivos de estos ODS. Especialmente aquellos que afectan a la infancia, porque como todos sabemos, la nutrición y la alimentación de un niño, de una persona, cuando arranca la vida, es fundamental para que luego esa persona pueda desarrollarse de manera adecuada, para que el cerebro se pueda desarrollar, para que no haya techo en la inteligencia. Es fundamental evitar la desnutrición, ¿sí? Y bueno, obviamente que estos objetivos también resaltan la importancia de la agricultura sostenible, digamos, y bueno, y acá enlazamos o digamos, tomamos en cuenta esto que venimos hablando, ¿no? El tema de las abejas y de la seguridad alimentaria. Como, fíjense, algo tan pareciera, entre comillas lo digo, ¿no? Insignificante como una abejita, nos permite o nos facilita, si la dejamos y la cuidamos, a algo tan importante como la lucha contra el hambre a nivel global. O sea, es un montón, es realmente mucho.
Y bueno, está bueno ser conscientes de eso, está bueno que podamos tenerlo en cuenta, que seamos conscientes y que podamos hacer cosas para proteger estos animalitos tan chiquititos y tan importantes. También hablábamos de esto de las actividades humanas que por ahí van en contra, ¿no? Y hablaba yo justamente en el bloque anterior de esto de las plantas que por ahí afectan negativamente a las abejas y hablaba de la espatodea. Bueno, hubo una noticia hace, no sé, 3 semanas, casi un mes, de que se iba a empezar a extraer estos árboles. Esto es un tema eso también, porque los árboles, aparte de oxigenar la atmósfera, de fijar el dióxido de carbono, dan sombra y amortiguan la temperatura en los meses de calor. Esto de amortiguar es un poco porque dan sombra, otro poco porque evapotranspiran, o sea, hacen como de buffer, ¿no? Como una especie de esponja o de colchón, y esto de amortiguar esto de los cambios de temperatura muy grandes que pueden ocurrir en algunas épocas del año. Así que para poder extraer un árbol en una ciudad, nosotros en Apóstoles, que nos caracterizamos por tener tantas plantas, tantos árboles, y que generalmente, por ejemplo, comparándolo con Posadas nomás, ni hablar del interior de Misiones más al norte, donde por ahí hay mucha más vegetación incluso que acá, hay varios grados de temperatura de diferencia en el verano. En las ciudades grandes donde hay mucho cemento y mucha construcción, mucho edificio, mucho cemento, mucho asfalto, y no hay por ahí muchas plantas, el sol que irradia durante las horas del día se acumula en esas construcciones, en esas estructuras artificiales, y cuando, digamos, empieza a caer el sol, obviamente ese calor, digamos, aparte de la radiación de todo el día, después se transforma en una radiación que sale desde la Tierra hacia la atmósfera y sigue haciendo calor. Cuando tenemos árboles, la sombra y el mismo proceso fisiológico, la misma vida, o sea, los procesos de la vida de un árbol hacen que esa temperatura no impacte tanto de manera directa. Entonces, la sombra hace que en ese lugar donde hay sombra no se absorba la radiación solar de manera directa, y entonces después no hay radiación terrestre hacia la atmósfera cuando baja el sol. Entonces se amortigua, hay varios grados de diferencia. Entonces, a la hora de decir, bueno, vamos a extraer toda la población de estos arbolitos que tenemos que son tóxicos para las abejas, lo cual me parece fundamental que lo hagamos, de hecho sí, hay que tener un plan de acción. No podemos sacar nomás los árboles, hay que tener en mente y planificar bien cómo se va a hacer, plantar árboles previamente, por ahí dejar que crezcan, que se implanten, tener la seguridad de que no se van a morir en el camino, y después ver de extraer los otros que ya están bastante desarrollados. Y para la próxima que a alguien se le ocurra plantar un árbol exótico, que pregunte a quienes saben, que para eso estudiamos un montón, si realmente es bueno incorporar esa especie dentro de la biodiversidad de la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos evitamos por ahí después tener que hacer todos estos movimientos que también significan un gasto, ¿sí? Bueno, entonces retomemos con las abejitas. Las abejas, como dijimos hoy, ¿no? Y lo vengo repitiendo hace un montón, varias veces, pero está bueno porque es una manera por ahí de también incentivar a la memoria y a que seamos conscientes. Las abejas, juntos con los demás polinizadores, son fundamentales para la salud de los ecosistemas y la seguridad alimentaria. Ayudan a mantener la biodiversidad y garantizar la producción de alimentos alimentos nutritivos, ¿no? Sin embargo, bueno, el monocultivo, por ejemplo, intensivo, y el uso indebido de algunos plaguicidas plantean graves amenazas para los polinizadores al reducir su acceso a alimentos y sitios de nidos y exponerlos a sustancias químicas perjudiciales y demás. Entonces, bajo el lema compromiso con las abejas por una producción agrícola respetuosa de los polinizadores, en el Día Mundial de las Abejas este año, el 2023, se hace un llamamiento a la acción a todo el mundo, a todo el planeta, con intenciones y con miras a apoyar la producción agrícola favorable a los polinizadores, y se pone de relieve la importancia de proteger las abejas y otros polinizadores, especialmente mediante prácticas de producción agrícola basadas en datos objetivos.
Entonces, la ceremonia del Día Mundial de las Abejas, que se celebrará en formato híbrido en la sede de la FAO el viernes 19 de mayo, mañana, constituirá una oportunidad para sensibilizar acerca de la importancia de adoptar prácticas de producción agrícola favorables a los polinizadores para proteger a las abejas y otros polinizadores, contribuyendo al mismo tiempo a la resiliencia, que ya voy a explicar qué quiere decir, la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas agroalimentarios. La resiliencia de un ecosistema, de un bioma, de un ambiente, de una parte del medio ambiente, es la capacidad que tiene ese ecosistema y ese ambiente de restaurar siempre un nuevo equilibrio frente a un efecto externo o frente al efecto de alguna acción humana, de alguna manera de cambio. El ecosistema busca la manera, tiene ciertos mecanismos, si es que le permitimos hacerlo, obviamente, mecanismos con los cuales poder volver a un nuevo equilibrio. Nunca se puede volver al equilibrio original. Cuando se introduce un cambio en un ecosistema, en un ambiente, se rompe un equilibrio y ese equilibrio no vuelve nunca al original, pero sí por todos los mecanismos que tienen, justamente un ecosistema biodiverso que tenga mucha variedad de especies es mucho más resiliente y mucho más resistente a destruirse que un ecosistema, por ejemplo, de un monocultivo, ¿no? Así que, por ejemplo, una selva, un monte, es mucho más resiliente, más resistente a desequilibrarse que un ecosistema rural. Por eso, la tendencia, incluso para los objetivos para el desarrollo sostenible, es hoy en día procurar y digamos, ir hacia una agricultura ya no de monocultivo, sino que tenga varias cosas, ¿no? Que esto no solamente es bueno para el agricultor, sino también para el ecosistema y, en definitiva, a mediano y largo plazo para la humanidad. Así que es fundamental esto, ¿sí? Y ahora les quiero contar algo más de las abejas. Las abejas, bueno, es una pregunta un poco, ¿no? Pero, digamos, ¿pueden hablar? Es como una pregunta rara. Obviamente que no hablan español ni hablar, pero hablan otro idioma, otro lenguaje, ¿sí? Entonces tienen como una especie de idioma secreto. Y es muy interesante esto porque es la manera en que ellas se comunican para poder llevar a cabo, digamos, su tarea, que es tan fundamental, ¿sí? Como lo venimos hablando. Walter, ¿hacemos una pausa? ¿Y podemos seguir? Bueno, podemos seguir. Me dice Walter que no hay problema, que podemos seguir. Como les decía, entonces, las abejitas tienen un lenguaje en particular, que ahora les voy a contar, que es mediante el cual, bueno, se comunican y pueden, digamos, llevar a cabo toda su tarea, ¿no es cierto? Ellos tienen una organización fundamental en la colmena, ¿no es cierto? Y cada una cumple un rol, ¿no es cierto? Son diferentes los roles que cumplen cada una de las abejitas, pero cada una cumple un rol fundamental. Pero antes de entrar puntualmente en esto del rol de las abejas, les voy a contar un poquito breve, porque tampoco nos queda tanto programa, un poquito de historia, ¿no? De la apicultura y del cultivo, por decirlo de alguna manera, o de la domesticación, si se quiere, de las abejas. No es que sean domésticas, no nos confundamos, pero sí que las utilizamos, ¿no es cierto? Para a ver, no de una manera negativa lo digo, sino que utilizamos sus productos y, bueno, obviamente que nos brindan un servicio ambiental que es fundamental. La apicultura primitiva consistía en cazar, antes, fíjense lo que hacían las sociedades de antes, ¿no? Cazar enjambres silvestres en la primavera, los cuales eran colocados en colmenas hechas de paja, barro o troncos de árboles huecos, digamos. A finales del verano, el apicultor mataba a las abejas de la mayoría de sus colmenas, recortaba los panales y colaba la miel, separándola de la cera, guardando algunas colmenas para invernar. Otra fórmula para matar colmenas era se utilizaba azufre encendido y se sumergía directamente en agua hirviendo para conseguir miel y cera, digamos. Y bueno,
El dulce, digamos, del alimento quiere decir que está maduro y en condiciones de ser ingerido. La miel y sus productos, las abejas han tenido un papel destacado en casi todas las culturas antiguas. Y no es extraño que las primeras formas de ganadería tuvieran que ver con las abejas. La miel silvestre ha sido considerada en muchas culturas como el alimento de los dioses. Así es. En las civilizaciones mediterráneas se fue gestando la apicultura durante el periodo comprendido entre los años 8.000 y 4.000 años antes de Cristo. El hombre pasó de ejercer una actividad recolectora a proporcionar a las abejas un habitáculo, fabricado por él mismo con diversos materiales para que pudieran anidar y construir los panales en su interior. Por suerte ya no matamos abejas para cosechar la miel, ¿no? Los sumerios, que es una de las civilizaciones más antiguas, surgía entre los ríos Tigris y Éufrates aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, conocían ya la miel y a las abejas, y con su escritura pictográfica sobre tablillas de arcilla reflejaron algunos datos sobre ellas que han llegado hasta nuestros días. Los egipcios también nos dejaron muchos, escenas de recolección de miel en grabados y bajorrelieves en las tumbas encontradas bajo las pirámides 3.500 años antes de Cristo, hace un montonazo. En el antiguo Egipto se creía que cuando el dios del sol lloraba, sus lágrimas se transformaban en abejas al tocar el suelo. Para esta civilización, la abeja era algo más, ya que sus productos se usaban en medicina, ritos funerarios y como presentes a los dioses. Increíble, ¿no? Espectacular. Los fenicios, los griegos, los romanos, los árabes, también dejaron constancia de la importancia que para ellos tenían las abejas. La apicultura moderna ya se inicia con importantes descubrimientos sobre la vida social, la organización de las colonias de abejas y otros aspectos que mejoran el conocimiento de este insecto útil y lo vuelcan en favor de la apicultura. Algunos de estos descubrimientos por orden cronológico son, por ejemplo, en 1568 se descubre, Nickel Jacob descubre que las abejas crían reinas a partir de huevos de larvas jóvenes. Luis Méndez Torres constató en 1586 que la reina es una hembra que pone huevos y es la madre de todas las abejas. Charles Butler dijo en 1609 que los zánganos de la colmena son machos. Richard Remnant sostuvo que las abejas eran hembras en 1637, o sea, lo confirmó, digamos. Hornbostel constató en 1744 el verdadero origen de la cera. Hans Cha, maestro apicultor vienés, descubrió la fecundación de las reinas en 1771. Después, Huber, apicultor suizo que era ciego, con su libro Observations, fundó las bases de la ciencia apícola en 1792. Langstrom inventó en Estados Unidos el marco móvil con paso de abejas de 9,5 milímetros y la colmena que lleva su nombre en 1851. Mering inventó en 1857 la primera matriz para hacer láminas de cera. Franz von Hrastka, perdón la pronunciación, inventó en 1865 el primer extractor de miel mediante fuerza centrífuga. Kimball en 1870 construyó el primer ahumador de fuelle, posteriormente fue Bingham quien diseñó el ahumador actual, y Legends inventó en 1874 la colmena que lleva su nombre. Y ahora sí, vamos a ver un poquitito cómo se organizan, ¿no es cierto?, las abejas. Esperen un poquito porque perdí mi machetito que tenía acá a mano para contarles un poco cómo era que digamos que las abejas se comunican y se organizan y demás cuestiones, ¿sí? Como les decía, son animales que realmente muy organizados y cada uno tiene su rol, digamos, y demás cuestiones. ¿Sí? Les voy a recomendar para que después puedan, digamos, investigar un poco y consultar, porque está muy buena la página. Es la página en realidad de nationalgeographic.es. Ahí está, si ustedes ponen la importancia de las abejas y demás, van a encontrar bastante información al respecto, ¿sí? Pero bueno, les recomiendo esa página para que puedan ver esto. Las abejas tienen un sistema en el que, como les decía, cada uno cumple un rol
iban evolucionando a lo largo de la vida y cumpliendo diferentes funciones. Como comentábamos, la abeja reina, que es la madre de todas las abejas, pone huevos que después tardan unos días, se transforman en abejas, y cada una de ellas va cumpliendo diferentes funciones. Y ellas se comunican, se mandan mensajes para avisarse, por ejemplo, cuando hay algún peligro, y cuando vuelven, por ejemplo, a la colmena también emiten, digamos, un sistema de comunicación que es como que le dan información del exterior a sus compañeros para que sepan, por ejemplo, si hay algún lugar a donde por ahí hay algún peligro y no tienen que acercarse, y digamos así, se conservan entre ellos, ¿no? Así que bueno, es increíble la labor de estos animalitos tan importantes, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más podemos comentar sobre...? Bueno, fíjense, otro dato que también estuve leyendo y que me pareció bastante importante, digamos que esto que hablábamos hoy, dentro de las actividades que por ahí son negativas para las abejas, el tema de la contaminación ambiental, ¿no es cierto? No solamente la utilización por ahí de los pesticidas y demás, sino otros contaminantes del aire, incluso la combustión digamos, del combustible que utilizamos en los autos y demás hoy en día, ¿no? Esa contaminación del aire afecta a las abejas. Por eso están tan relacionadas también, y es como que cumplen una labor de ida y vuelta, se benefician entre sí las plantas y las abejas, porque las plantas, en definitiva, al oxigenar el aire lo purifican de alguna manera también. Entonces, son como trabajadoras en conjunto, podríamos decir. Bueno, fíjense que hay alrededor de 20.000 especies de abejas. Muchas son silvestres, obviamente, pero obviamente que tenemos aquellas abejas que son las que cultivamos o las que de alguna manera domesticamos, que son las que producen la miel que consumimos, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya sido útil la información, y que nos sirva a todos para tomar conciencia de esto, ¿no? Ahora, les quería contar también, antes que me olvide, porque ya me estoy despidiendo, pero me faltó algo. Hay otra página que les quiero recomendar, que está muy buena, que también hay bastante información, que se llama La Colmena Feliz. Si ustedes la ponen así en Google, van a encontrar que se llama La Colmena Feliz. Y hay bastante información sobre las abejas, sobre la apicultura y demás. Y hay una película... ahí en esa página también van a encontrar diferentes documentales sobre las abejas en particular. Hay una película que era un dibujito animado que se llamaba la abeja Vi, la abeja Maya, una cosa así, que era muy graciosa porque en algún momento pasaba que se destruía casi todo el planeta y quedaban sin flores porque, bueno, las abejas dejaron de trabajar. Así que bueno, esa es un poco una anécdota, pero hay muchos documentales hoy en día que están muy buenos sobre las abejas para aprender sobre estos animales tan importantes para la humanidad, para la seguridad alimentaria, para que todos podamos, digamos, sobrevivir en el planeta. Así que bueno, les recomiendo, recuerden, la página de La Colmena Feliz es una, que es un blogspot, y la otra es la de National Geographic, donde también tienen mucha información sobre varias cosas, pero de las abejas también. Así que bueno, gente, los espero la semana que viene, que vamos a tener, el martes nos vamos a encontrar, vamos a tener después un día feriado en la semana, pero espero que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que el 20 es el Día de las Abejas, que mañana va a haber una reunión a nivel global vía internet por el Día de las Abejas para conmemorarlo y demás. Y bueno, que pasen un excelente fin de semana. Va a haber lluvia, así que busquen un plan B para hacer que no sea la intemperie. Y nos vemos el martes que viene. Y recuerden que si queremos ver un cambio, tenemos que involucrarnos y provocarlo nosotros mismos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.